porque que una constitución precisamente restrinja derechos humanos a nivel laboral, ¿no? Desde un procedimiento administrativo. Entonces, pues tu constitución, pues evidentemente está violentando derechos humanos, ¿no? Y precisamente a mí me quedó esa duda de la restricción al ejercicio de los derechos humanos, y fue cuando llegó mi querido profesor, que tanto admiro, el profesor Calógero Pisolo, ¿no? Calógero Pisolo, que bueno, pues con él no solamente he tomado clases en la Universidad de Buenos Aires, en esta maestría, sino también en la Universidad de Perugia, allí en Italia, y fue cuando por primera vez conocí, fíjense, por primera vez conocí la opinión consultiva 6/86. La opinión consultiva 6/86, en donde específicamente el Estado del Uruguay, ¿no?, le hace una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente sobre estas restricciones. Y le pregunta el Uruguay, Corte Interamericana, ¿en qué caso las restricciones pueden ser convencionales? ¿En qué casos? Y además de ello, ¿qué se necesita para que no violen derechos humanos? Entonces, de entrada, sabemos que las restricciones al ejercicio de los derechos humanos están permitidas. Estas restricciones las encontramos en el artículo 1 constitucional aquí en México, primer párrafo, en la jurisprudencia de la Corte 2006-2024, ¿no? Una jurisprudencia que aparentemente, lo voy a decir así, es obligatoria para todas las autoridades. Pero esta opinión consultiva, en el punto 18, la opinión consultiva 6/86, que ustedes la pueden encontrar en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente prevé 3 requisitos para que estas restricciones puedan ser precisamente convencionales. Todo lo que sea contrario a lo que les voy a decir es inconvencional. Por lo tanto, dentro, ¿no? Y a mí me dio muchísimo gusto cuando el profesor Calógero Pisolo citaba a un mexicano, ¿no? Que además él me dijo, yo admiro profundamente a este mexicano, Liz, porque este mexicano fue el creador de este concepto, que es precisamente el control de convencionalidad. Y no se refería a nadie más, el profesor Calógero Pisolo, más que a el doctor Sergio García Ramírez, ¿no? Yo creo que uno de los mejores juristas que tenemos en México, que ustedes saben que fue procurador federal, federal de justicia aquí en la República Mexicana, 2 veces, ¿no?, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gran académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y un gran referente a nivel internacional, el doctor Sergio García Ramírez, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el doctor Calógero me decía que si una restricción no contaba con estos 3 elementos que les voy a comentar, punto 18, pues entonces era inconvencional. Y realizando un control difuso o concentrado de convencionalidad, ¿no?, con respecto a esto, pues entonces las autoridades debían inobservar nuestras restricciones. Y estos 3 puntos, el primero, pues que debía existir una motivación, que también eso lo aprendí con el profesor Balbín, me encantó la parte de la motivación y de la discrecionalidad de la autoridad administrativa, la parte de la motivación en el sentido de que el Estado tiene que motivar, argumentar y fundamentar la necesidad de la restricción, y que esa restricción sea evidentemente como un beneficio, ¿no?, como un beneficio para el bienestar social del Estado. O sea, una buena argumentación. El punto número 2, que esa restricción esté en las constituciones de los estados. Y el punto número 3, que no cumplimos en México, por eso la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, por eso el 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo, de los policías, peritos y ministerios públicos es inconvencional, es precisamente que esas restricciones se manden, el proyecto se manden además de forma súper específica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ésta las analice y dé el visto bueno para efecto de que esas restricciones puedan operar. ¿Y qué pasa en México? Bueno, pues que tenemos una restricción al ejercicio del derecho humano de la libertad, 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
Y entonces se aumentan los delitos como la prisión preventiva oficiosa, se aumentan los delitos, ¿no? En el artículo 19 constitucional, y entonces esa inconvencionalidad hace que el Estado actúe arbitrariamente, no es discrecionalmente, es arbitrariamente violando derechos humanos. Y por eso en el 19 constitucional tenemos toda una serie, ¿no? Un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los cuales incluso pueden aumentar cuando al Estado mexicano se le dé la gana, ¿no? Y es una de las razones por las cuales en los próximos meses, si no es que en este, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenará al Estado mexicano en el caso García Rodríguez contra México, en donde uno de los elementos importantes de condena son las restricciones al ejercicio de los derechos humanos y también la prisión preventiva oficiosa, lo cual por el desconocimiento o por la mala operatividad de la norma jurídica que violenta derechos humanos nos va a traer como consecuencia, ¿no? Evidentemente que tengamos una crisis penitenciaria, una crisis en materia de restricciones al ejercicio de los derechos humanos con respecto a las materias penal, administrativa, disciplinaria, fiscal, tremenda, por no hacer las cosas bien. Y entonces, bueno, dentro de estos temas, ¿no? Que yo aprendí en esta maestría, pues es específicamente la universalidad, lo voy a decir así, la universalidad del debido proceso hacia el derecho punitivo, trayendo por supuesto como base, ¿no? Ya antes de estudiar esta maestría yo ya había analizado el caso Petro Úrrego contra Colombia, que ustedes saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena en el año 2020 a Colombia a causa de violarle derechos humanos a su actual presidente de hoy, ¿no? El señor Petro Úrrego, en materia disciplinaria, porque utilizaron este derecho disciplinario para tratar de bloquearlo políticamente y que no pudiera llegar a la presidencia. Entonces llega el caso, ¿no? Y en el punto 119 y 120, después de haber tenido discusiones muy acaloradas aquí en México sobre el punto, ¿no? En donde, bueno, autoridades, estudiosos de la materia disciplinaria y de la materia administrativa me señalaban con contundencia, pero sin argumento jurídico, fíjense ustedes, por eso el principio de legalidad es tan importante para mí, sin argumento jurídico, que los principios del derecho penal garantistas contenidos en la convencionalidad y en la constitucionalidad de ninguna manera se podían aplicar al derecho administrativo, ni al derecho disciplinario, ¿no? Mucho menos al derecho fiscal. Y entonces, bueno, pues evidentemente, ¿no? Con todo el análisis que yo realizaba, llega esta sentencia del caso Petro Úrrego, y en el punto 119 y 120 señalaba con contundencia, citando, ¿no? Además, el caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala, ¿no? Citándolo, o sea, ya había, yo dije, entonces ya hay varias, ya. Y eso me llevó al caso López Mendoza contra Venezuela, ¿no? Donde también determinaban ya la opinión consultiva, que esa yo la pude checar gracias a mi querido profesor Carlos F. Balbín, que también fue mi profesor en esta maestría, la opinión consultiva 11/90, en la cual en el punto 28 señala que todos los principios del debido proceso penal se tenían que aplicar a la materia civil, a la materia fiscal, a la materia laboral, a la materia administrativa y en general a todo aquel derecho punitivo, ¿no? Y bueno, el caso Petro en el 119 y 120 señalaba con exactitud lo mismo, los principios del derecho penal, ¿no? Que están contenidos en el 8.2, es decir, la presunción de inocencia, la duda razonable, precisamente el derecho intraductor, el derecho a la defensa, el derecho de saber qué se te acusa, el principio de no autoincriminación, el derecho a presentar pruebas, testigos, el derecho a interrogar testigos, peritos o a las víctimas, y un derecho, ¿no? Que aquí en México se violenta muchísimo en el Poder Judicial, que es el derecho a recurrir el fallo por un juez superior. Entonces, bueno, pues era clara la sentencia Petro Úrrego, ¿no? Y decía al derecho disciplinario, que esos principios debían aplicarse al derecho disciplinario. Y entonces, ¿qué pasa? Llego yo con esto,
¿no? Y seguían dudas en México, sobre todo con la parte de la moderación y la modulación, ¿no? De estos principios de derecho penal y de la naturaleza al derecho disciplinario. Y yo todavía madurando ideas, yo decía, no, es que espérate tantito, llegábamos al momento en el que ni siquiera, no en materia dogmática, porque eso no solamente es procesal, sino también es dogmático. ¿Cómo dogmáticamente yo voy a desarrollar una falta administrativa? ¿O cómo dogmáticamente yo tengo que desarrollar, ¿no?, una sanción materialmente si el derecho penal no tengo argumento para hacerlo, ¿no? Ese era mi primer punto, por eso el libro de acá atrás, el de dogmática disciplinaria, que es el resultado en ese sentido. Y bueno, pues también en el año 2021, tomando un curso con el profesor Carlos F. Balbín en materia de derechos humanos, aquí mismo en la propia maestría y por conducto de la doctora Oriz y de IEA, conocí el caso Moya Solís contra Perú, 2021. Esa fue la cereza del pastel, ¿no? Ese caso me encantó porque es un caso netamente de derecho administrativo, en donde una funcionaria del Poder Judicial la separan del cargo por control de confianza. Le hacen un examen de control de confianza y el Poder Judicial, sin más ni más, pues decide separarla del cargo, ¿no? Y entonces llega la Corte Interamericana el caso, y la Corte Interamericana en el punto 63 del caso Moya Solís determina lo mismo que en el punto 119 y 120 del caso Petro Urrego contra Colombia, determina lo mismo que en el caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala, que en el caso López Mendoza contra Venezuela, y lo mismo es que los puntos del 8.2 y del 8.1, motivación y fundamentación, y el artículo 9 de la Convención Americana, principio de legalidad, ¿no? Y todas las garantías mínimas del derecho penal, insisto, 8.2, se tenían que aplicar a todos los derechos punitivos. Fíjense nada más qué maravilla, porque eso aquí en México es un boom, porque hemos tenido casos en donde la materia fiscal no aplican estos principios, utilizan dato de prueba por una defraudación fiscal en materia administrativo fiscal, violentando incluso el principio de legalidad, el principio de retroactividad, ¿no? El principio del derecho de saber qué se le acusa, y entonces lo utilizan como dato de prueba y sentencian en materia penal a las personas por defraudación fiscal. Entonces, no nos damos cuenta que eso violenta derechos humanos y que las autoridades, por eso yo soy tan contundente con las autoridades, ¿no? Porque hay autores que me han dicho a mí, de doctora, pues nosotros somos autoridades y discrecionalmente podemos hacer lo que querramos. No. La Corte Interamericana señala que eso es, en sus sentencias, arbitrariedad. Y entonces, la Corte Interamericana, en el caso Moya Solís, ¿no? Precisamente, fíjense ustedes, en el punto 71, señala que el Estado peruano se trató de defender. ¿Y cuál fue la defensa del Estado peruano? El Estado peruano dijo, no es un derecho administrativo disciplinario, porque no hay infracciones, no es un derecho administrativo sancionador, esto es meramente un derecho administrativo, porque no hay una sanción formal, ¿no?, determinada en la propia ley de que la separación del cargo sea una sanción. Por lo tanto, Corte Interamericana, los principios de debido proceso que están en el 8.2, pues no se le aplica a la señora Moya Solís. Y la Corte Interamericana les dijo, no, espérate tantito, no, es al revés. No necesariamente se necesita que el castigo se encuentre formalmente en la ley, sino que esa sanción, ¿no?, puede ser desde una perspectiva material. Y el hecho de que a una persona se le separe del cargo, así nada más, eso es un castigo. Fíjense ustedes, ¿no? ¡Wow! La Corte Interamericana. Eso es un castigo. Y por ende, tratándose de un castigo y además que la situación jurídica de la persona pueda cambiar, tiene derecho a todas las garantías que prevén el 8.2. Incluida, ¿no? Incluida, o sea, dentro de esas, el derecho de saber qué se le acusa. Evidentemente, si yo hablara, ¿no?, con un administrativista que no tuviera el nivel académico, por ejemplo, que tiene la UBA, ¿no?, el nivel académico que tiene esta maestría, que tienen estos profesores,
pues entonces no entendería nada, ¿no? Y además, al contrario, diría, ¿sabes qué? A mí no me hables de derecho penal. A mí no me hables de derecho penal porque, pues claro, o sea, esto no va con respecto al derecho administrativo, porque aquí nosotros solamente nos basamos en el principio de legalidad, en una discrecionalidad malentendida, etcétera. Y la Corte Interamericana en ese caso, ¿no? En el caso Moya Solis contra Perú, determina majestuosamente, es que no puedo decir otras palabras, majestuosamente, adapta el derecho de saber qué se le acusa al derecho administrativo, maravillosamente, maravillosamente, señalando el derecho de saber qué se le acusa en materia administrativa implica, entonces ahí te dice, ¿qué se necesita para que no se violente este derecho? Implica que a la persona se le haga saber de forma detallada, razonadamente, además, ¿no? Y específicamente cuáles son los hechos que se le imputan. ¿Cuál es la imputación? Debes saber exactamente cuál es la imputación. Punto número 2. Además de eso, se le debe hacer saber bajo qué pruebas se le está haciendo esa imputación para que tenga derecho, ¿no? Igual contenido en el 8.2, de contradecir las pruebas, el principio de contradicción, que la Corte Interamericana le llama en el punto 72 de esa sentencia, principio contradictorio. Y no solamente eso, sino también le tienes que señalar con exactitud cuál es específicamente, ¿no?, la norma jurídica que tú estás utilizando para hacer la imputación, ¿no? Y que determine precisamente el tema de la separación o el castigo, etcétera. ¿Qué está haciendo la Corte Interamericana? Lo que está haciendo es señalarle a la autoridad que tienen que construir una teoría del caso. Elementos fácticos, elementos normativos, elementos probatorios, ¿no? Cuando aquí en México autoridades me dijeron que en materia disciplinaria y en materia administrativa la teoría del caso no era necesaria, específicamente en ese punto. Pues no. Por ahí me decía el maestro Sergio Rodríguez, quien me prologó el libro de la metodología geométrica, me dice, doctora Padilla, es que en México estamos atrasados 44 años, ¿no? Que es el tiempo que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el tiempo que tiene específicamente todos estos puntos de avance del derecho de la convencionalidad. El profesor Calógero, que bueno, yo soy muy así, muy guerrera, ¿no? Saben que mis líneas son derecho penal del enemigo, son derecho disciplinario, todo derecho punitivo. El doctor Calógero muy tranquilamente me decía, no, Liz, es que debe haber diálogo, ¿no? Se trata del diálogo de la Corte Interamericana con el Estado mexicano, con el Estado argentino, con el Estado paraguayo, por ejemplo, y casi casi me decía, es que no se trata de pelear, ¿no? Más bien es así como que un diálogo. No, pero evidentemente sí, evidentemente el Estado mexicano está obligado y las autoridades mexicanas están obligadas, ustedes saben, jurisprudencia 2006-225, están obligadas precisamente a aplicar todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no haya sido condenado el Estado mexicano en la misma. Y bueno, pues la parte que más dudas yo tenía, ¿no? En ese momento, porque mientras más vas avanzando en la investigación, a mí ya me había quedado clarísimo que en mi libro de metodología geométrica yo le llamé la estrella al debido proceso. A mí ya me había quedado clarísimo que todos esos principios de debido proceso se tenían que aplicar. Y porque si no se aplicaban, ¿no? En este caso, por ejemplo, que les comento del caso Moya Solís, si se inobservaba uno, automáticamente se daba un efecto dominó, ¿no? Y se violentaba el derecho a la defensa, y se violentaba la presunción de inocencia, y se violentaba el debido proceso. Entonces, con uno solo de estos derechos del 8.2, que en las materias punitivas, cualquiera que sea, no se apliquen, violentan el derecho, el derecho humano al debido proceso. Y todavía tenemos casos aquí en México, ¿no? O procedimientos, digamos así, leyes, normas,
procedimientos como la del bloqueo de cuentas bancarias. Todos los mexicanos que están aquí definitivamente no me dejarán mentir, ¿no? En el sentido de que tenemos procedimientos como el bloqueo de cuentas bancarias de la Unidad de Inteligencia Financiera, que te bloquea tu cuenta bancaria sin decirte por qué motivos las bloquean, ¿no? Sin darte pruebas, además, sin darte pruebas. Y además, tú tienes que solicitar la garantía de audiencia, o si te dan la garantía de audiencia, tú tienes que ir a demostrar algo que no sabes qué vas a demostrar, ¿no? Y el argumento de la autoridad, ¿cuál es? Es que seguramente sabe por qué le bloqueé la cuenta. No, no, espérate tantito. Aquí se trata, aquí quien tiene que destruir la presunción de inocencia es la autoridad. Entonces, todo este procedimiento que maneja el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones generales del artículo 115 de esa misma ley es violatorio de derechos humanos, es violatorio del 8.1, del 8.2 del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, es inconvencional, evidentemente. Pero aquí el tema que más trabajo me costó y que además yo agradezco infinitamente al profesor Carlos F. Balbín, porque a mí me permitió en Perugia, una que es mi profesor, aquí fue en todos los semestres ha sido mi profesor en esta maestría, y que me permitió un debate en la Universidad de Perugia, allí en Italia, ¿no? Sobre otro curso que tomamos con todos ellos, es cómo, o las fórmulas, porque así yo lo planteé en fórmulas, para operar los conceptos indeterminados en el derecho administrativo y en el derecho disciplinario, ¿no? Conceptos indeterminados que evidentemente en su mayoría de operatividad procesal y dogmática, las autoridades, ¿no? Haciendo mal uso del principio de discrecionalidad, confundiendo la discrecionalidad con arbitrariedad y utilizando, ¿no? Elementos tan ridículos como, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española para poder determinar un concepto indeterminado, ¿no? Sancionaban a los servidores públicos, sancionaban a las personas. Tuve un caso en específico, no decir nombres ni nada, pero sí de un servidor público del Poder Judicial, en donde lo condenaron, lo sancionaron, porque para el abandono, que era un concepto indeterminado, el abandono lo justificaron, ¿no? Y no solamente lo justificaron, sino también lo argumentaron con el diccionario de la Real Academia Española, sin ninguna ley. Lo cual yo se lo hice saber a mi profesor, el profesor Carlos F. Balbín, y me decía, no, Liz, están violando el principio de legalidad y por ende, Liz, están violando el principio de tipicidad. Y entonces ahí fue cuando yo me percaté que que para operar los conceptos indeterminados se tenían que utilizar ciertas fórmulas en donde se diluían tres principios del derecho penal únicamente, cuando aquí en México todo el mundo diluye lo que quiere y sin ley, ¿eh? O sea, porque quieren, porque lo argumentan o porque lo dice un diccionario, ¿no? Pero desde una perspectiva más científico-jurídica, me percaté que solamente tres principios se podían moderar o diluir. Los demás se adaptan, los del debido proceso, pero moderar y diluir, que ni siquiera, y me lo decía el profesor F. Balbín, Carlos F. Balbín, me decía ni siquiera, o sea, Liz, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha resuelto. No hay una sentencia donde nos diga, ¿no?, cómo se debe operar un concepto indeterminado. Pero gracias, ¿no?, insisto, al intercambio de ideas con mis profesores de la UBA, me parece que lo logré hacer. Y lo voy a decir porque me costó mucho trabajo además, ¿no? Me dicen, no, es que es muy presumida. Pues si trabajo mucho, pues claro que va a ser presumida. O sea, eso, perdón, pero la doctora Ori sabe cómo trabajamos en la maestría, ¿no? Porque, o sea, aquí no es de que llegas y pues ya pasas porque llegas, ¿no? Aquí sí hay que estudiar, aquí sí hay que estar, ahí sí hay que debatir con los profesores, aquí sí hay que tener la cámara prendida, ¿no? Y además que si no lo hiciéramos, qué desperdicio, ¿no? Por el nivel académico que tiene la UBA, en realidad. Y es lo que nos decía la doctora Susana. A ver, ustedes están en la universidad número 1 de América Latina, ¿eh? Y como universidad número 1 de América Latina deben dar ese nivel que les estamos pidiendo. Y si no dan ese nivel, pues vaya, con permiso, porque aquí no llegan, ¿no? No entran o no caben, no encajan. Y bueno, precisamente lo logramos, me parece.
logramos dar las fórmulas jurídicas para que en el derecho administrativo disciplinario opere científica-jurídicamente, ¿no?, los principios de legalidad, la dilución o la modulación de los principios de legalidad, del principio de exacta aplicación de la norma y del principio de la prohibición de la analogía y aún mayoría de razón. Y es que aunque, me decía el profesor Carlos F. Balbín, es que no se aplica, Liz, como en el derecho penal, porque no es derecho penal, eso es déjalo para el derecho penal, ¿no? Logramos llegar a un consenso para efecto de saber cómo se manejaba en materia administrativa sancionadora, ¿no? Entonces, de verdad que concluyendo, porque no quiero robar mucho tiempo aquí concluyendo, sí quiero comentar precisamente que vale la pena. Yo he aprendido muchísimo de esta maestría y el debido proceso. Ahora entiendo, estudiando, porque estudiamos derecho argentino, no estudiamos derecho mexicano, ¿no? Pero yo sé derecho mexicano. Y la mayoría de los trabajos es una comparativa entre tu derecho con el derecho argentino. Entonces ahí yo me he podido percatar que somos iguales, o sea, de verdad, las diferencias son mínimas, mínimas. Vicente Pérez, si me ayudas a silenciar tantito tu micrófono, gracias. Las diferencias son mínimas, las diferencias son en conceptos mínimos, tanto el acto administrativo se opera igual en México que en la Argentina, ¿no? Los derechos humanos, los principios de derechos humanos se operan igual en México que en la Argentina. Y a su vez, les quiero decir que también en la Comunidad Europea, ¿no?, los artículos 8º y 9º son los mismos que el 6 y el 7 de la Carta Europea de Derechos Humanos. Entonces, tenemos una universalidad normativa. Pero eso no lo podríamos saber si no nos damos a la tarea de estudiar otro derecho, por ejemplo, ¿no? Y de estudiarlo tan profundamente y tan maravillosamente como yo lo estoy haciendo en la UBA. Yo voy en tercer semestre, me falta uno para terminar, casi, y esto ya lo platiqué con la doctora Oriz, casi llegamos a la parte de la especialidad, ya nada más es cuestión de terminar algunos procedimientos, algunas cuestiones para lograr la especialidad, porque se puede obtener la especialidad en Derecho Administrativo y por supuesto la maestría después igual con un examen, todo ese examen, ¿no? Que además un examen, pues no he estado yo, pero supongo que es un examen duro como debe ser, evidentemente, para efecto de que te puedan otorgar esos grados. Entonces, conclusión, el debido proceso es universal para por lo menos todos aquellos estados o países que formen parte del sistema universal de derechos humanos, del sistema interamericano de derechos humanos, del sistema africano de derechos humanos, del sistema europeo de derechos humanos. Y todo lo contrario a ese debido proceso que se encuentra en la convencionalidad es una actuación arbitraria por parte de la autoridad. Porque evidentemente la Convención de Viena en el artículo 27 señala específicamente que ningún Estado puede invocar su derecho interno para inobservar específicamente las garantías, ¿no?, que los derechos que se prevén en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, pues yo le doy las gracias a la doctora Oriz, de verdad, por el espacio y por esta oportunidad que me está brindando IEA y también que me está brindando la Universidad de Buenos Aires, que para mí de verdad es un sueño estar aquí como ponente, ¿no?, aunque sea como alumna, más bien como alumna, porque soy alumna, ojalá y con posterioridad ya sea bajo otra perspectiva, pero de entrada yo estoy muy contenta y les quiero señalar con toda humildad, ustedes me conocen, la gente que está aquí mexicana, saben que yo siempre las cosas como son, nunca trato de exacerbar cuestiones que no son, pero sí con toda humildad quiero decirles que gracias a esta maestría que yo estoy tomando desde hace año y medio, he podido concretar gran parte de mi investigación y bueno, de todas esas prácticas, ¿no?, que como capacitadora aquí en México, en materia penal, en materia administrativa y en materia disciplinaria, tanto de particulares como también de autoridades, me han permitido concretar este libro, mi última obra,
la metodología geométrica para la operatividad dogmática y procesal del derecho punitivo, especial referencia al derecho administrativo, una obra que se compone de 335 páginas y en donde en esas 335 páginas, ¿no? Están citados, además de muchos mexicanos, por supuesto, están citados la gran mayoría de mis profesores que me han dado clase en esta Universidad de Buenos Aires. Doctora Oriz, pues agradezco infinitamente la deferencia que he tenido hacia mi persona y pues para mí de verdad un gusto y un honor pertenecer a esta comunidad académica de IEA y formar parte de esta maestría en la Universidad de Buenos Aires y continuar, ¿no? Porque bueno, pues lo que se empieza se debe terminar, se debe terminar y de ahí pues adelante. Estoy encantada con esta maestría y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias, doctora. Bien. Bueno, antes de darte el agradecimiento final, Liz, queremos abrir una ronda de preguntas por si alguien quiere hacerte alguna pregunta sobre tu exposición. Dejamos abierta la ronda de preguntas. Levanten por favor la manito como para darle la palabra. El licenciado Horacio Jiménez, sí. Doctoras, muy buenas tardes. Me siento sumamente honrado de la invitación y me parece muy rico, muy sustancioso la ponencia de la doctora. Yo quería comentar que acá en Costa Rica ha sido todo un boom y ha costado que la autoridad administrativa entienda que a la hora de aplicar la potestad ius puniendi del Estado, está aplicando todo el poder punitivo del Estado, pero en materia administrativa, y que no se puede jugar con los derechos fundamentalísimos del administrado. De ahí que efectivamente, como bien cita la doctora, los principios del derecho penal son mutatis mutandi al derecho administrativo, por ser los dos una interpretación, una forma de la potestad sancionadora del Estado. En el año 1989 en Costa Rica se funda por la reforma de los artículos 10 y 48 de la Constitución nuestra, la Sala Constitucional, y ahí empiezan a emerger una serie de pronunciamientos sobre el respeto al debido proceso en las resoluciones administrativas también. De ahí que me parece sumamente brillante que México esté dando ese impulso tan valiente y que estén siguiendo los lineamientos de la Convención Interamericana. Acá en Costa Rica hay un autor, Jorge Leiva Poveda, que es juez contencioso, que publicó un libro que se llama Procedimientos Sancionadores en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde precisamente la Corte ya tiene que intervenir porque los estados aplican de forma arbitraria sobre el administrado las decisiones y cortan nombramientos o toman medidas disciplinarias y administrativas sin ningún tipo de control, a pesar de que los estados tengan tribunales contenciosos y tengan tribunales constitucionales. Existe un filtro que ya tiene que venir dado por el mismo ordenamiento jurídico interno de cada país. Y aún existiendo esos modelos, esos esquemas, se dan esas intervenciones nefastas hacia el administrado. De ahí que sí existe, y yo entiendo eso y me parece muy interesante que se cree esa conciencia de parte del operador jurídico en los diferentes países latinoamericanos, que la administración pública no tiene un permiso legal para prevaricar, porque el derecho penal contempla el delito del prevaricato. ¿Y qué es el prevaricato? Resolver contrario a derecho. No puede ser que la administración se vea siempre con la posibilidad de sancionar aplicando un criterio meramente político, ¿verdad? Y no separar también que esa forma innovadora de oxigenar los sistemas jurídicos de parte de los operadores es parte de fortalecer la democracia en América Latina. De ahí que me parece sumamente atinente ese refrescamiento que están haciendo ustedes de parte de la UA. Mi felicitación, un abrazo a la distancia. Me siento sumamente agradecido por esta invitación y bellísima ponencia. De verdad, yo me siento sumamente feliz y honrado y orgulloso y esperanzado en ver que se estén creando posiciones y textos jurídicos que vayan oxigenando eso para todos los operadores de América Latina. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Esa es mi intervención. Un abrazo y bendiciones desde Costa Rica para todos ustedes. Gracias. Gracias, Jorge. Hombre, gracias, Jorge. Y acá en mi generación tenemos a dos costarricenses, pero en especial una gran amiga, Laura, que es de Costa Rica, que es brillante, ella trabaja ahí en el contencioso, ahí en Costa Rica, y bueno, yo tengo muchísimo respeto por los costarricenses, grandes estudiosos, ¿no? Personas muy concentradas,
con respecto a los derechos humanos. Y bueno, pues qué mejor que tienen allá la Corte Interamericana, qué suertudos, ¿verdad? Pero sí, muchísimas gracias, un abrazo hasta Costa Rica. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ay, no, que a mí cuando no me preguntan así como que digo, se me hace que ni me oyeron. Maestra, doctora, muchas gracias. Sí le escuchamos. Fue muy interesante, maestra. Le agradecemos sus conocimientos y su aportación. En relación a los poderes judiciales de los estados, en donde ellos son los mismos que sancionan, investigan, esto es, no hay una independencia en cuanto a la conducta que se le está atribuyendo al servidor público, quién está resolviendo y cuál es la sanción. Como dijimos, no está prevista propiamente porque va graduado. De acuerdo a la conducta va graduada la sanción, pero de repente una rescisión del contrato, un despido injustificado o justificado, pero sin llenar estos requisitos procedimentales y el respeto a este debido proceso. ¿Nos podría comentar un poquito más al respecto sobre si es correcto? Bueno, aquí en México es agotar toda la instancia de justicia nacional para poder acudir, como todos los demás países, imagino, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero es fácil que esta comisión atraiga este tipo de asuntos que de alguna manera no es tan conocido o, como usted dice, tenemos 40 años de retraso en cuanto a este respeto a los derechos humanos de los trabajadores, porque hay toda una carrera judicial, toda una carrera administrativa que de pronto se ve sesgada por estas arbitrariedades que no fundan ni motivan y que determinan pues un despido al servidor. Es todo, doctora, gracias. Sí, Lucrecia. Sí, gracias, Lucrecia. Fíjate que sí, aquí en el libro de la metodología hay uno de los principios que conforman el cono, esta figura geométrica, que es el principio de imparcialidad. Y en el caso Petro Urrego, están condenando a Colombia precisamente por eso, porque la Procuraduría General del Estado era la que investigaba, la que sustanciaba y la que resolvía. Entonces, dijo la Corte Interamericana, no, la autoridad investigadora tiene que ser autónoma, pero no solamente por el hecho de que diga que es autónoma, sino que tiene que estar separada, ¿no?, del ente o del órgano, digámoslo así, del órgano administrativo o del ente administrativo, como tú quieras, para efecto de que pueda cumplir con ese principio de imparcialidad. Y eso es lo que está pasando en el Poder Judicial, por supuesto. Y eso de que las notificaciones, ¿no? Desde el punto de vista de que, a ver, ya no perdió la confianza y váyase, no, pues como tú lo has dicho, es arbitrario, eso ni siquiera es discrecional, ¿no? Las autoridades me parece que confunden, ¿no?, discrecionalidad con arbitrariedad, y eso a mí me lo explicó maravillosamente el profesor Balbín en Perugia, y me dijo, no, es que la arbitrariedad está dentro de la línea de la legalidad, Lisbeth. Si desde el 1 hasta el 5 está la legalidad, entonces la discrecionalidad es que puedes agarrar del 1 al 5. Si el 6 ya no está, el 6 ya no es legal, el 6 ya es arbitrariedad. O sea, tiene que estar basado en una ley. Y si agarras el 1, 2, 3, 4 y 5 para basar tu actuación, no solamente es que lo agarres porque sí, sino que además lo tienes que motivar, tienes que dar una motivación y tienes que dar una fundamentación. Entonces, eso es, como bien lo decía el colega de Costa Rica, fíjate, pasa lo mismo en Costa Rica, pasa lo mismo en Perú. Tengo otro compañero que también está estudiando ahí en la maestría en la UBA, Luis Llanos, que él es de Perú, que también, ¿no? Él habla precisamente de las arbitrariedades de la autoridad administrativa, que no quieren utilizar estos principios de derecho penal, del debido proceso, porque no sé si le tengan miedo al derecho penal o por ignorancia, o como bien lo decía el profesor Calógero, ¿no? Es que los derechos humanos son una carga para cualquier Estado. Al Estado no le gusta que lo estén limitando, y los derechos humanos son límites al poder punitivo del Estado.
Entonces, sí, yo creo que como Lucrecia, como bien lo señaló nuestro colega de Costa Rica, pues primero debemos saberlo, conocerlo, difundirlo, ¿no? Y mediante temas argumentativos desde la perspectiva jurídica. O sea, ese es un punto importante, porque si no lo sabemos, pues de dónde agarramos, ¿no? Segundo, pues tenemos que combatir las actuaciones arbitrarias de la autoridad. Afortunadamente, ¿no? En México contamos con magistrados, como por ejemplo el magistrado Jean-Claude Trompetit, que ustedes saben que él es magistrado de un tribunal colegiado de circuito, en donde, bueno, pues él ha llevado propuestas garantistas. Y yo he observado como litigante que los colegiados de circuito se están yendo desde estas perspectivas del derecho penal. Sin embargo, nosotros debemos apoyar, debemos abonar, ¿no? Decirle a la autoridad, mira, está el caso Moya Solís contra Perú, y en el punto tal nos señala que el derecho a saber que se le acusa forma parte del debido proceso y se puede aplicar en materia administrativa desde esta perspectiva. Y entonces la autoridad, ¿no? Ya de los colegiados, que son los que revisan a la autoridad administrativa y a la autoridad jurisdiccional, es decir, los tribunales de justicia administrativa, federal o los locales, pues evidentemente ellos podrán determinar si sí o si no. Entonces, creo que en México tenemos un gran poder judicial muy estudioso, te digo porque yo los he capacitado, les he dado clases, son muy estudiosos, pero también tenemos el sistema disciplinario más inconvencional y violatorio de derechos humanos que existe en México. El peor sistema administrativo sancionador que existe en México después de la UIF, digámoslo así, del bloqueo de cuentas bancarias, es el procedimiento disciplinario del Poder Judicial. Es súper violatorio de derechos humanos, al grado de decir que el amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal y creemos, por eso yo aquí estoy hablando del rombo, ¿no? Creemos que la ley de amparo está por encima de la Convención Americana y por encima de la Constitución. No, bueno, estamos malísimos, ¿eh? Malísimos. Y sobre todo algunos argumentos que me han dado algunos funcionarios para tratar de justificar, en el sentido de que es que la Corte ya se ha pronunciado, doctora Padilla. No, a ver, espérate, la Corte en México no se puede pronunciar si no es mediante una línea de derechos humanos, porque entonces también su actuar es arbitrario, porque igual son autoridades y no son tocados por Dios ni por el cielo, ni mucho menos, y entonces a ellos también hay que ponerles límites. Y yo se los he dicho, si la señora Moya Solís llegó a la Corte Interamericana, por eso llegó con una gran dirección del maestro Simón a la Corte Interamericana, el caso mexicano, como defensor el maestro Simón, el caso mexicano, García Rodríguez, ¿no? Y otros contra México, y van a ganar el asunto, de eso no hay duda. La Corte Interamericana observó, y además teniendo como perito a uno de nuestros mejores ministros, a Cosío Díaz. ¿Por qué no podemos llegar los demás? Si ya estaba así de que yo, si hay algo que admiro de los europeos y si hay algo que admiro también de los argentinos, ¿no? En este caso, es que no se conforman con lo que les digas, evidentemente. O sea, no, es que con esto ya no. Tienes que luchar por tus derechos. Y si te tienes que ir a la Corte Interamericana, por favor, vete a la Corte Interamericana. Es que dura 20 años. Ah, bueno, como decía la doctora Andrea Mensa, también argentina, pues entonces hagamos acciones para que no tarde tanto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no detenga tanto el punto, ¿no? Entonces, va por ahí. Yo creo que no nos podemos conformar, ¿no? Mucho menos como mexicanos. Digo, nosotros descendemos de los aztecas, de los purépechas, o sea, eran fuertes, incluso yo les puedo decir que eran sanguinarios. Y ahorita, ¿por qué razón? No vamos a llegar a la Corte Interamericana por una violación del Consejo de la Judicatura Federal o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por favor. Ese es el punto, ¿no? Mi querida Lucrecia, ya quiero mi otra conferencia. Doctora, ya quiero mi otra conferencia. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Me decía Tico que estaban preguntando dónde conseguir mi libro. Si me permite bien, un anuncio. Entonces, haz el anuncio, por favor. Rápido, el libro lo encuentran conmigo inbox, en mi Facebook, en todas mis redes sociales inbox, o para los extranjeros que quisieran, o los mexicanos también, que quisieran adquirirlo, ya está a la venta en Mercado Libre. Y próximamente, la semana que sigue, yo creo que ya va a estar en Amazon. Ahí lo encuentran. Gracias, doctora Oris.
Perfecto, bueno, creo que nada más, no hay más preguntas, lo único que me queda es agradecerte la brillante exposición, Liz, realmente te lo agradezco. Te hacemos saber que nos enorgullece que seas alumna de la maestría, la representás muy bien, la representás excelentemente, y nos orgullece muchísimo también que seas parte de nuestra comunidad. Y escuchándote la exposición, ratifico que el sentido de estos encuentros es que puedan dar a conocer sus trabajos, sus ideas, y que la traten de exponer con la brillante pasión que las has expuesto vos. Así que quien quiera pertenecer a nuestra comunidad, comuníquese con el instituto a través de nuestras redes sociales, que gustosos vamos a poder compartir con la comunidad en general sus trabajos y sus trabajos de investigación. Les quiero informar que el próximo encuentro, porque les dije que este no era el único, el próximo encuentro está prevista una disertación del doctor Horacio Díaz, que es el subdirector de la maestría en Derecho Penal de la UBA, es un excelente académico, y va a hablar disertará sobre el tema delitos contra la administración de justicia. Este evento se realizará juntamente con el Colegio de Abogados y Abogados de Costa Rica. Lo vamos a hacer en forma conjunta el día 24 de octubre a las 19 horas. Desde ya quedan todos invitados, pueden después recabar más información en nuestras redes sociales o directamente con nosotros. Por último, quiero comentarles que se encuentra abierta la inscripción de las maestrías, la maestría en Derecho Administrativo y la maestría en Derecho Penal. Las dos comienzan, la maestría en Derecho Administrativo, como dijo Liz, tiene como director al doctor Carlos Balbín. Ambas maestrías son de la Universidad de Buenos Aires, el título es oficial de la Universidad de Buenos Aires, y se realizan de una manera con una modalidad híbrida e intensiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es intensiva porque se hacen 4 encuentros semestrales de 15 días, e híbrida porque de esos 4 encuentros ustedes pueden hacer 2 encuentros vía remoto utilizando el Zoom de la UBA y 2 encuentros presenciales en las aulas de la Universidad de Buenos Aires para que ustedes puedan conocer la maravillosa Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, que realmente para nosotros es un orgullo. Quien quiera recabar más información, lo puede hacer a través de nuestro mail, de nuestro móvil o de alguna de nuestras redes sociales, ¿sí? Desde ya les agradezco a todos la participación, la convocatoria que hemos tenido, y los invito nuevamente al próximo evento que se va a realizar el 24 de octubre con el Colegio de Abogados. Muchísimas gracias a todos, y especialmente muchísimas gracias a vos, Liz, y nuevamente... Mi querida doctora, gracias por todas tus maravillosas atenciones. No, por favor, ha sido un placer, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas Bye, gracias. besos a todas y a todos, bye. Gracias, doctora.